Bueno, durante este mes, ya se terminó el mes de mayo, hoy es el primer día de junio y ya se nos fue prácticamente medio año. A mí en lo personal se me ha ido rapidísimo, he estado guardadito casi todo lo que va estos meses, por lo menos de febrero a la fecha. Aquí ustedes me han tenido muy quietecito. Pero pues sin duda que Dios ha estado obrando y Dios tiene sus planes y Dios quiere algo especial para cada uno de nosotros. Así lo hemos visto, así lo hemos entendido y queremos que el Señor, pues a través de este tiempo, si algunos podemos llamar un tiempo de prueba, Dios nos haga reflexionar y voltear y ver y hacer y poner mucha atención sobre las cosas que son importantes para enfocarnos en esto. Y yo creo que si hay algo que es muy importante es la palabra de Dios, y si hay algo en lo que nos debemos de enfocar y debemos de poner puntual atención es su palabra. Y durante este mes les decía, y probablemente durante el próximo vamos a estudiar esta carta, que más que una carta, algunos dicen más que llamarle una carta, una epístola, se refieren a él como un sermón, esta primera de Juan, así la conocemos como la primera carta del apóstol Juan, pero dicen, es que más que una carta es un sermón o es un discurso teológico, porque dicen estrictamente no le podemos llamar carta porque no tiene una persona que envía la carta, o sea, la carta no menciona a alguien que envía la carta. Tampoco tiene un destinatario, o sea, si al leerla no encontramos ahí alguien que diga, está dirigida a fulano. Entonces, algunos dirán, bueno, porque dicen que es la carta de Juan, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas y hay muchos aspectos que nos dejan ver, nos permiten, los vamos a ir viendo poco a poco, nos permiten ver y conocer y entender que fue Juan el que escribió esta carta, y pues no solamente la tradición, porque podríamos decir así, la tradición se la atribuye a Juan, sino que al estudiarla, analizarla, pues no queda duda de que fue Juan, el discípulo amado, ¿verdad?, del Señor Jesús. Y aunque tampoco tiene un destinatario específicamente, tenemos que decir y tenemos que ver que esa carta es para nosotros, hoy. Probablemente en su momento, el apóstol Juan escribió varios libros, el Evangelio, escribió el Apocalipsis. En su momento, si nosotros ponemos atención, Apocalipsis está dirigido a las 7 iglesias de Asia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que ahí está el mensaje a cada una de estas iglesias. Podríamos pensar, bueno, en su momento estuvo dirigido también esta epístola a este grupo de iglesias. Pero al verla y al analizarla y al estudiarla, tenemos que decir, bueno, está escrita para mí hoy, para mí, Iglesia Betania, hoy en el siglo XXI, iglesia que vive aquí en la colonia Escuadrón 201. Pero entonces, al estudiar un poquito sobre esta carta, vamos a hablar primero de quién era Juan, aunque nuestro tema principal siempre es el Señor Jesús, tenemos que decirlo. ¿Por qué hablar de Juan? Bueno, pues porque Juan tenía puestos los ojos también, como ahí en Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. Pues podríamos decir que Juan fue uno de los discípulos del Señor Jesús. Nada más que hay que poner atención, porque si decimos uno de los discípulos del Señor Jesús, el Señor Jesús tuvo varios discípulos, varios seguidores, varias personas que estuvieron escuchándole, siguiendo su ministerio y poniendo atención en lo que él hacía. De esos varios seguidores, el Señor Jesús en una ocasión eligió a 70. ¿Sí recuerdan eso? 70. Y los mandó y les dio una tarea específica, les dio cosas que hacer. Pero aún también en algún momento el Señor Jesús escogió a 12. Y ustedes ya pueden decir, bueno, los 12 apóstoles, ¿no? Ya no un discípulo, sino un apóstol. Y Juan fue uno de los llamados los 12 apóstoles. Pero además, el Señor Jesús, dentro de esos grupos de 12 apóstoles,
tenía 3 personas en específico que eran sus más allegados, los más cercanos. Podríamos decir a los que les tenía más confianza, a los que los traía para todos lados. Si recuerdan, ahí en Mateo 17, donde nos habla sobre la transfiguración, dice que se llevó a Pedro, a Jacobo y ¿a quién? Y a Juan. Entonces, la Biblia sí hace referencia en varias ocasiones, los evangelios, de cómo estos 3 discípulos, estos 3 apóstoles eran los más allegados. ¿Se acuerdan también un momento muy, muy especial? Fue en el Getsemaní, en esa oración del Getsemaní. El Señor Jesús se llevó a sus discípulos a orar, pero ya acercándose ahí a este lugar, si ustedes buscan ahí en Mateo 26, 37, si lo quieren buscar, si no, ahí habla de que se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, ¿verdad? O Santiago, podríamos decir, que recordemos que Jacobo y Santiago son los mismos. Pero a Juan, o sea, dentro de este grupo de 3 con los que les tenía mucha confianza, el mismo apóstol y los evangelios nos dejan ver que Juan era el amado. ¿Qué quiere decir esto de que era el amado? A lo mejor los hijos no les gusta que digan, ¿cuál es el consentido? Pero Juan se describe a sí mismo, o sea, él mismo dice, el amado. Y yo era el amado, el que estaba en el regazo del Señor Jesús. Ahí durante la última cena, y ustedes si ven algunos cuadros de la última cena, van a ver a Juan que está sentado, ¿dónde? Junto al Señor Jesús. En el pasaje de Juan 13, ahí en el versículo 23, si ustedes lo buscan, dice de la siguiente manera, lo voy a leer para que veamos cómo Juan era el amado, ¿verdad? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿En qué momento fue esto? Cuando el Señor Jesús les anuncia que alguien los iba a traicionar, ¿verdad? Dice, uno de ustedes va a traicionar. Pero entonces dice ahí que ahí estaba este discípulo recostado al lado del Señor Jesús. Y el versículo 24, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, o sea, quién era ese que lo iba a traicionar. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿De quién está hablando Juan? De él mismo. Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Otro momento donde vemos el grado de confianza que el Señor Jesús y la forma en que el Señor Jesús trató a Juan es aquel momento en que el Señor Jesús estaba en la cruz. ¿Se acuerdan una de las 7 palabras de la cruz? Cuando el Señor Jesús le habla a su madre, ¿y a quién? Bueno, ahí eso está en Juan 19, si ustedes quieren verlo, estaba junto a la cruz. Fíjense, ¿se acuerdan? Pedro huyó, Pedro se fue y Pedro estaba a la distancia, pero ahí lo que dice la Escritura es que algunos estaban ahí cerquita, entre esos, ¿quién estaba? Juan. Leo el verso 25 ahí en Juan 19, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces Juan está hablando de esa encomienda, ¿verdad? Bueno, pero para que veamos claramente que Juan se está refiriendo a él mismo, que cuando él dice el discípulo amado, tenemos que ir al último capítulo de Juan, el capítulo 21. Ahí él dice quién era y por qué era. Fíjense, ahí en el capítulo 21, en los últimos versos, desde el verso 20, si su Biblia tiene subtítulos,
como la mayor parte de las versión 70 dice el discípulo amado. Está hablando primero de Pedro, pero ahí habla de quién era el amado, ¿verdad? Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué hay de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces, fíjense el versículo 24, como dice. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es ¿qué? Verdadero. ¿De quién está hablando? De él mismo. Él es el que está diciendo yo. Pero Juan no solo se le conoce como un discípulo, un apóstol, el discípulo que Dios amaba, sino también se le conoce como el apóstol del amor. Porque él en sus escritos, en sus cartas, en el Evangelio, habla de cosas a lo mejor difíciles, doctrinas muy profundas y cosas que no es fácil de explicar, pero él siempre lo hace con mucho amor. Juan 3:16, creo que todos lo conocen. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Juan entonces no solo era el discípulo amado, sino era el discípulo del amor. Y en sus cartas y en el Evangelio también usa mucho esa expresión. Hay ocasiones que lo usa en el Evangelio. Yo quise ir a buscar y ver si es cierto cómo Juan en el Evangelio usa esta expresión, aunque las hace refiriéndose al Señor Jesús, como dice, hijitos, hijitos, hijitos. ¿Por qué? Porque siempre sus escritos iban con mucho amor. También aquí en esta carta que vamos a estar estudiando, en esta epístola de Primera de Juan, está otro texto que creo que todos conocemos, por lo menos por esta expresión, Dios es amor. En el capítulo 4, versículo 8, hasta nos lo sabemos cantado, ¿verdad? Primera de Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces él trataba temas doctrinales profundos, difíciles, pero siempre lo expresaba con mucho amor, con mucho amor. Bueno, en sus cartas vamos a estar viendo cómo usa estas expresiones. Finalmente, sobre Juan, estamos hablando, no quiero que piensen, ya va a terminar el pastor, no. Finalmente, seguir hablando sobre Juan, fíjense, ya dijimos, era el discípulo, el apóstol, el amado del Señor, el apóstol del amor. Finalmente también muchos conocen a Juan como Juan el teólogo. Juan el teólogo. Porque en sus escritos él toca doctrinas específicas. Habla sobre el Señor Jesús como Dios y hombre. Ese es un tema difícil, pero el apóstol Juan, el Evangelio lo presenta de una forma especial, magistral, pues es la palabra de Dios. Habla sobre la Trinidad, habla sobre la salvación, habla así de doctrinas que a lo mejor para muchos todavía no nos entra en la cabeza entender la encarnación, entender la Trinidad, entender varias de estas doctrinas, pero habla también sobre el carácter de Dios, Jesús como Dios y hombre, Jesús el único medio para la salvación, Jesús la vida eterna. Y entonces muchos al leer el Evangelio de Juan, al leer sus cartas y al leer el Apocalipsis, dicen, no, Juan es todo un teólogo, una persona
que conocía, sabía y había experimentado las enseñanzas del Señor Jesús. Bueno, ya hablamos un poquito acerca de Juan. Ahora vamos a nuestro pasaje. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Tenemos que decir que esta es apenas una breve introducción a esta carta. Pero, ¿qué nos dice esta breve introducción y qué podemos aprender o sacar como enseñanza de nuestro pasaje? Eso es lo que queremos ver, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito cómo nos habla Juan y qué es lo que nos dice Juan. ¿Se acuerdan cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí hay varias palabras interesantes, en el principio y el Verbo. Vamos a ver el versículo 1, fíjense, vean el versículo 1 de nuestra primera carta de Juan. Dice, lo que era desde el principio, ¿sí se fijan? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a qué? Al verbo de vida. Entonces habla ¿de qué? Del principio y habla del verbo. Comienza, aunque aquí tal vez podríamos decir, le agrega verbo de vida, ¿no? Como ya leímos, también yo creo que todos hemos entendido el Evangelio de Juan cuando habla del verbo. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesús. Ahorita lo vamos a mencionar en una forma más específica. Al Señor Jesús. Y entonces desde el principio está hablando del Señor Jesús. Y me parece que ya lo que he hablado ahorita acerca de Juan, de lo que vivió Juan, cómo fue Juan, podemos entender que Juan fue un testigo de primera mano. Fue alguien que estuvo muy cerca del ministerio del Señor Jesús en diferentes momentos. Y podemos afirmar que el Señor Jesús, si hay alguien que estuvo viendo la vida, el ministerio, la obra, una de esas personas, independientemente de sus discípulos, fue Juan. Sin duda que Juan vio muchos milagros. Lo vio caminar sobre el mar, lo vio calmar la tempestad, o sea, algo imponente. Lo vio alimentar a las multitudes en diferentes ocasiones, una ocasión 5,000, otra 4,000. Lo vio sanar a muchas personas, enfermedades, endemoniados. Vio de primera mano muchos milagros. Pero fíjense que él no comienza diciendo lo que vi, aunque sí dice lo que vi, ¿verdad? Pero él comienza diciendo lo que oí, lo que hemos oído. Y yo creo que ahí está algo muy importante, porque para que Juan hablara de que el Señor Jesús es Dios, él escuchó en varias ocasiones decir al Señor Jesús que Él era Dios. Y esa es una parte bien importante y bien fuerte para muchos poder entender, Jesús es Dios. Él escuchó a Pedro decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿qué? Viviente. Y como el Señor Jesús no le dijo, no es cierto, Pedro, no, él le dijo, sí. El Cristo es el Mesías, el prometido, el enviado. Tú eres el prometido, el que Dios había dicho que iba a enviar, que iba a venir a salvar y que iba a darnos libertad. Tú eres ese, le dijo Pedro, el Hijo de Dios. Y cuando está diciendo el Hijo de Dios, no simplemente lo está diciendo como ahora los cristianos dicen, ay, somos hijos de Dios. No, sino tú eres Dios mismo, con su naturaleza, con su grandeza, con su poder, con su dignidad. Tú eres el Hijo de Dios. Y Juan lo escuchó, lo vio. Pero más aún, ahí en Juan 14, escuchó al mismo Señor Jesús. Sí, eso sí, les pido que lo busquen, Juan 14, desde el 7. Bueno, el 6 es muy conocido, pero el 7 dice, si me conocéis, tras la pregunta, ¿no? Muéstranos al Padre.
también a mi Padre conocerías. Fíjense lo que está diciéndole el Señor Jesús a sus discípulos. Si me conocéis, si me han visto a mí, si me conocen, si saben quién soy, también a mi Padre conocerías. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, si me has visto a mí, es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. ¿Has visto a quién? Al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Estoy leyendo el versículo 8 del capítulo 14. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. El Señor Jesús está diciendo de una forma muy clara a sus discípulos que Él es Dios. ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? Muchas personas dicen, ay, pues es que la Biblia no dice muy claramente que Jesús es Dios. Hay que leer nada más el Evangelio de Juan y hay que leer las cartas de Juan para darnos cuenta cómo el Señor Jesús en repetidas ocasiones dice que Jesús es Dios. Ya mencioné la transfiguración hace un momento, pero fíjense lo que el apóstol Juan está diciendo en ese primer versículo de su carta. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, y dice algo interesante, lo que hemos contemplado. ¿Qué es eso de contemplar? Ustedes se han detenido a observar detenidamente, atentamente, quedarse incluso extasiados con algo que ustedes dicen, lo estoy contemplando. Ahí en la transfiguración, en ese evento, ocurrió algo sorprendente y los discípulos, yo creo que seguramente en ese momento se quedaron, bueno, así lo dice la Biblia, que tuvieron temor y tuvo muchas cosas. Ahí Mateo 17, leo el versículo 2, mientras los hombres observaban, o sea, ¿quiénes? Hombres. Pero ¿quiénes? ¿A quiénes se refiere? Pedro, Jacobo y Juan. La apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés, Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Entonces Pedro, ¿verdad? ¿Qué dijo Pedro? Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios para ti. O sea, era algo, lo que estaban viendo, que era algo maravilloso. Se quedaron como sorprendidos, estaban contemplando. Y entonces Juan puede decir, lo que hemos contemplado. Si ustedes hubieran visto lo que yo vi, si ustedes tan solo se imaginaron un poquito la grandeza, lo maravilloso, lo sorprendente de cómo es este Señor Jesús. Por eso dice Juan, lo que hemos contemplado, lo que palparon. También dice, ¿verdad? En ese versículo, lo que palparon nuestras manos. ¿Se acuerdan un momento específico el que el Señor Jesús les dijo, toquen, toquen? Cuando había resucitado, el Señor Jesús acababa de resucitar. Y era importante que ellos, como testigos, dieran evidencia y tocaran al Señor Jesús. Lo palparon. Le dijo a Tomás ahí en ese pasaje, ¿verdad? Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino que creyente. Os repito, algunos dicen que la Biblia no dice claramente que Jesús es Dios. ¿Se acuerdan qué contestó Tomás en ese pasaje? Le dijo, Señor mío
y Dios mío. Tomás le dijo, Dios mío y Dios mío. La Biblia nos dice claramente, Jesús es ¿qué? Es Dios. Es Dios. Muchos no quieren verlo, no quieren entenderlo, tratan de distraernos, de decir, no, aquella versión de los testigos de Jehová, el primer capítulo, el primer versículo, el primer capítulo del Evangelio, ¿verdad? Dice, ahí no dice que era Dios, porque ¿qué dice el primer versículo? Ya lo repetimos hace un momento. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahí ellos dicen, no dice. Pero si siguen leyendo un poquito, aún quitando eso, aparentemente, la Biblia dice que Él es creador y que todas las cosas por Él subsisten, que todas las cosas por Él existen. Él es Dios en todos los sentidos. Fíjense, Juan 1.1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, y sigo leyendo los otros versos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era desde el principio, era en el principio. O sea, el Señor Jesús ya estaba desde antes de que todas las cosas existieran. ¿Quién puede estar así? Solo Dios. Y ahora verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No podemos entender con eso que Jesús es Dios, el creador, el que sustenta, el que sostiene todas las cosas. Él es la razón misma de la vida, Él es la razón misma de todas las cosas. Así que entonces a nuestro pasaje le está diciendo que Él oyó, que Él vio, que Él contempló, que Él palpó. Jesús es Dios hecho hombre, Dios humanado. Él es la vida. Él es el que nos da la vida. Si seguimos adelante es porque Él es el que quiere y porque Él es el que los permite seguir adelante. Tenemos que entenderlo. En el verso 2 estamos en nuestro pasaje, 1 de Juan. Parece que el escritor sagrado, parece que Juan está repitiendo lo que vio, lo que él fue testigo. Pero aquí quiere puntualizar él algo muy importante. Jesús es la vida. Jesús es la vida. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué es lo que resalta ahora este verso? Jesús es la vida. Y esto me parece que muchos no lo han entendido. El mismo Señor Jesús dijo en el versículo que no leímos hace un momento, el de Juan 14:6, porque leímos desde el 7, Juan 14:6, que dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estos textos hablan específicamente que el Señor Jesús, podríamos decir, es todo como creador, que Él es el único medio para llegar a Dios. ¿Se acuerdan de este texto? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que esta carta, este sermón, este discurso de Juan tiene que ver con Jesús, lo grande, lo maravilloso que Él es y que Él, siendo Dios, vino al ser humano y estuvo dispuesto a vivir y a morir
por nosotros. Bueno, verso 3, ahí dice, ya la llevamos. Hay algunas cosas interesantes ahí en este verso, porque en este verso prácticamente Juan está introduciéndonos a lo que va a ser su tema de la carta. ¿Y por qué digo esto? Él dice, bueno, yo fui testigo, yo vi esto y esto se los quiero contar. Oigan, yo les quiero decir esto que vi, que fui testigo, que yo esto. ¿Para qué? Ahí usa esta expresión, ¿para qué? Y la usa también en el versículo 4. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice que todo eso que ha oído, que ha visto, que ha contemplado, nos lo quiere decir, ¿para qué? ¿Sí se fijan? ¿Para qué? A ver qué dice el verso 3, si ya lo tienen ahí. A ver, ¿podrían leerlo todos juntos? Bueno, nada más lo leyó la hermana Blanquita. ¿Cómo que todos? A ver, ¿sí le pueden ayudar todos a leer? No, qué bien, hermana, que usted lo leyó. O sea, vamos a leerlo todos junto con la hermana Blanquita. Adelante. 1, 2, 3. Ajá, ¿se acuerdan cómo se tituló el tema? ¿Sí, se fijaron cómo se tituló el tema? Comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Para qué? Bueno, todo esto es ¿para qué? Para que tengamos comunión. ¿Qué es eso de la comunión? El sacramento, ¿verdad? ¿Sí? Algunos van a decir, ¿qué es eso de la comunión? El sacramento. Bueno, sí, el sacramento es un acto a través del cual, de una forma física, con elementos físicos, nosotros participamos. O sea, cuando decimos esto de una forma física, fíjense, ¿ustedes cómo le expresan el amor a alguien? ¿Se acuerdan de los lenguajes del amor? Ahorita ya se acordaron. Vale. Pero una forma física es regalos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí, los lenguajes del amor, los 5 de lenguajes. El toque físico. O sea, hay expresiones físicas que nos ayudan a demostrar el trabajo físico también, la ayuda a las personas es una muestra de amor, así lo dicen los lenguajes del amor, ¿no? Y este medio de gracia que es la comunión, es una forma, el Señor Jesús lo dijo ahí en Juan 6, en uno de sus yo soy el pan de vida. Ustedes comieron, le estaban discutiendo, le estaban diciendo al Señor Jesús, no, nosotros comimos el pan, el maná, ¿no? Dicen, ustedes comieron ese maná, pero eso no es. Él les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy realmente, a través de mí es como puedes tener nuevamente la comunión, la reconciliación con el Padre. Miren, voy a leer algunas connotaciones de comunión. Algunas, si ustedes buscan en la red, rápidamente van a encontrar esto. Participación de lo común. O sea, si ustedes buscan comunión, ¿qué quiere decir la palabra comunión? Participación de. Trato familiar, comunicación en unas personas con otras. Dice ahí, en el cristianismo, acto de recibir los fieles la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía, perdón. Congregación de personas que profesan la misma fe. Pero me llamó mucho la atención esta, fíjense, que está ahí en el diccionario. Participación que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales mutuamente entre sí como partes y miembros del mismo cuerpo. Órale, yo cuando vi, así dice el diccionario, ¿de qué quiere decir comunión? Lo cierto es que el hombre ha perdido la comunión con Dios. Lo cierto es que el hombre
no tiene comunión con Dios. El hombre, y tenemos que decir que a muchos ni les interesa tener comunión con Dios. Es más, tenemos que decir que eso es lo más natural. El hombre por su propia naturaleza dice, ay, ¿yo qué quiero saber de eso? Yo no quiero saber de Dios. Pero entonces nosotros tenemos que decir que es Dios el que quiere tener comunión con nosotros. Que al que le interesa tener esa relación, ese vínculo, el que quiere darnos eso. Y tenemos que decirle a la gente, oigan, tal vez a ti no te interesa, pero Dios sí quiere tener esa comunión contigo. Dios sí quiere tener esa relación contigo. Y tal vez muchos van a seguir indiferentes, pero probablemente muchos el Espíritu Santo les va a tocar. Y van a querer tener esa relación con Dios. Entonces fíjense lo que estaba diciendo esos pequeños 4 versículos. Juan lo que quiere decirnos. Lo que oí, lo que vi, lo que toqué. Quiero decírselos que es importante porque quiero que sepas que esto es para que tú puedas tener nuevamente comunión con Dios. Él es la vida, Él es el que nos da la vida, el que nos sostiene y por Él estamos, por Él somos. Y tal vez a ti no te interesa, pero tienes que saberlo. Fíjense, muchas veces las personas viven una vida así bien indiferente. Y hay cosas, detalles que no cuidamos, ¿verdad? Todos los días. Esto. Me han dicho sobre lo que me pasó, sobre el infarto, y muchas veces dicen las preguntas, bueno, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Qué fue lo que desencadenó todo esto? Y siempre hay varias explicaciones, ¿verdad? No, pues que a mí en lo personal me han dicho, parece que lo que más le afectó a usted fue el estrés. Pero también algo que afectó indudablemente es la alimentación, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, poquito de esto no es tan malo, ¿verdad? Todos comen. Gordito, pues sí estoy gordito, pero pues, ¿qué? Un poquito. No es tan malo, no es tan malo. Y a veces en esos detalles tan particulares, tan especiales, los descuidamos. No me interesa. Yo he dejado muchas cosas y yo estoy bien y creo que estoy. Así vive mucha gente. Y cuando dicen, aquí, hasta aquí, hoy tienes que detenerte y cambiar tu forma de vida completamente, porque si no, no hay vida. Y con Dios es así, porque mucha gente va ahí caminando y, pues está bien, ahí voy, ahí la llevo, ahí voy pasando todo. Pero un Dios sí nos va a pedir cuentas y nos va a decir, hasta aquí. ¿Tienes comunión conmigo? No. ¿Quisiste tener comunión conmigo? No. Hasta aquí, ya. Y no entendemos lo frágiles que somos, lo rápido que podemos estar y ya no estar. Que la vida es tan pasajera, y estamos pensando en quién sabe cuándo, quién sabe qué. Fíjense, las personas viven trabajando, luchando, queriendo alcanzar, dicen, la mejor versión de ti mismo, ¿no? Sus metas, sus objetivos. La verdad es que muchos viven frustrados, ansiosos, estresados. También viven en una lucha constante con los demás. Aún con las personas que dicen que aman. Eso es bien interesante porque muchas veces las personas con las que nos deberíamos de llevar mejor, y sí estoy hablando de los matrimonios y de las parejas, porque son con los que nos deberíamos de llevar, aquellos a los que les prometimos, te voy a amar toda la vida. A veces son las personas que a muchos les cuesta trabajo relacionarse más con ellos.
Y lo que menos nos interesa, fíjense, nos interesamos por nosotros, nos interesamos, pues tal vez llevarnos bien con los demás un poco, y lo que menos nos interesa es llevarnos bien con Dios. Y no entendemos que cuando sanemos nuestra relación con Dios, comencemos a tener nuestra relación con Dios en una forma bien, vamos a poder comenzar a sanar nuestra relación con los demás y vamos a poder sanar también nuestra relación con nosotros mismos. Hay muchos que no les interesa tener su relación con Dios y no se dan cuenta que al mantener su relación con Dios sanan su relación con los demás y, repito, sanan su relación con ellos mismos. Entonces Juan está diciendo, fíjense, si ven el versículo 3, para que ustedes puedan tener comunión con nosotros. Pero va a ser más fácil si ustedes tienen y podemos tener ustedes y nosotros una relación con Dios. Y el versículo 4, nada más. Esto los va a hacer que ustedes, fíjense la parte del versículo, esto va a traerles alegría, van a estar contentos. ¿Quieres estar feliz? ¿Quieres estar contento? Es una forma en que puedes estar contento. ¿Estás estresado? ¿Estás preocupado? ¿Quieres tener alegría? ¿Quieres estar? ¿Por qué? Porque vas a tener la certeza del perdón de Dios, la certeza del amor de Dios, porque vas a darte cuenta de todo lo que Dios quiere para ti y para mí. Y eso nos va a permitir disfrutar de esta comunión, de esta relación. Esta carta es muy breve, son apenas unos capítulos, pero es muy profunda en muchas cosas de lo que quiere enseñarnos. Esa relación, esa comunión, ese trato que Dios quiere tener con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él lo quiere, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Él quiere tu amistad. Él quiere que puedas tener una buena comunión con Él. Él quiere que tú te deleites y que nosotros nos deleitemos en la comunión con Él. Que vengamos y lo reconozcamos como el Señor de todas las cosas, que veamos lo grande y lo maravilloso que Él es y nos postremos delante de Él. Digamos, Señor, gracias por todo lo que tú quieres para mí. ¿Cómo quieres que yo esté alegre, que yo esté feliz en esta relación? Si muchos no se interesan, la invitación es para ti. Si muchos no están preocupados, dicen, bueno, yo puedo seguir así, la invitación es para ti. Dios quiere esa comunión, esa relación, esa intimidad nuestra con Él. Deleitémonos en la comunión con este Dios maravilloso, grande, majestuoso que Él es. Esa es la invitación. Vamos a orar. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, te alabamos, te damos la honra y la gloria. Perdónanos si no hemos entendido y no hemos conocido y no hemos aprendido de todas las cosas que tú quieres de nosotros y para nosotros. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, queremos conocerte, queremos tener esa comunión contigo, deleitarnos
cada día en darte la honra y la gloria. Eres bueno, nuestro buen Dios. Que como iglesia te honremos, te glorifiquemos. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor.